Con una velocidad vertiginosa avanza el proceso para el nombramiento del fiscal general de la República, que desde luego contrasta con las dificultades, con los cuestionamientos, con las críticas que había recibido el proceso y lo había mantenido detenido durante mucho tiempo por los cuestionamientos a que pudiera darse un nombramiento de alguien cercano al Ejecutivo, en este caso al Ejecutivo anterior. Esta vez avanza con mucha rapidez, y hoy mismo ahí en el Senado, después de que el presidente mandó hoy la terna con los aspirantes a el cargo, ya están discutiendo, ya están compareciendo en el Senado. Incluso pareciera que tenían información incluso antes de que hubiera llegado la lista al Congreso para presentarse a comparecer. Probablemente mañana esté listo este nombramiento y se vote en el Pleno. Soy José Buendía, vamos a hablar de esto justo con un representante de la sociedad civil que ha estado metido en el colectivo de contra el fiscal carnal, y también con uno de los 10 finalistas de la lista de 10 que fueron dados a conocer también esta misma semana. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, si me acompaña vamos a ver algunos datos para arrancar directo aquí en el foro con esta discusión, mientras en el Senado se llevan a cabo las comparecencias. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió hoy al Senado la terna con los nombres de aspirantes para encabezar la Fiscalía General, de la lista de 10 aspirantes aprobados por el Senado, entre los cuales están personas muy cercanas a su equipo desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, como Alejandro Hertz y Bernardo Batis. En periodo extraordinario, el Senado avaló la lista de los finalistas con 96 votos en pro y 21 en contra del PAN, que explicó su negativa por la celeridad del proceso que conducirá a la designación de un fiscal carnal dentro de la órbita de influencia del presidente. Posiciones. 1. El presidente López Obrador dijo sobre los integrantes de la terna: son personas honestas, limpias, profesionales, trabajadoras y con criterio para actuar con autonomía. 2. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, dijo que no habrá un fiscal carnal y que la autonomía del titular de la Fiscalía General de la República está garantizada en la misma Constitución política, por lo que no hay forma de que haya un fiscal subordinado al Ejecutivo o al Legislativo. 3. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseguró que su partido no sería un obstáculo de necesidad política, sino que abonaría a que México le vaya bien, y por eso votaría a favor de ese dictamen. 4. Guadalupe Murguía, senadora del PAN, explicó que el voto en contra de su partido fue por la celeridad del proceso, que se tomó como un fast track, como mera formalidad y trámite, sin tomar en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos. Arrancamos con opiniones encontradas. El nombramiento del fiscal general, esa institución que va a sustituir a la PGR como producto de la reforma política de, me parece que fue en 2014, ahorita lo corroboramos. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias María Novoa, directora del programa Justicia de México Evalúa. Un placer tenerte como siempre aquí con nosotros. Muchas gracias. Itzel Checa, Designaciones Públicas. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. ¿Qué más? Ustedes han estado súper activos en todas la observación y supervisión y vigilancia de las designaciones, que por cierto han sido bastante intensas últimamente. Demasiado apresuradas, diría yo. Pero nos vamos a meter sí, a la velocidad con la que están trabajando. Y me da mucho gusto, gracias por venir, mi querido Julio Sabines, aspirante, uno de los 10 aspirantes que quedó en la lista de los finalistas antes de la terna, justo para ocupar el cargo de fiscal general. Un placer, además, Pepe, experto en seguridad muchas gracias nacional. por tenerme aquí en tu programa. No, siempre es un un placer. gusto como siempre. Pues me gustaría empezar por decir, María, estamos viendo casi la crónica de una historia anunciada. No hay sorpresas. Los 3 que mandó en la terna el presidente hoy mismo, después de que apenas ayer el Senado le envió los 10, a propósito de la velocidad, Itzel, son los que ya se habían barajado. Recuerdo la primera entrevista que tiene con Peña después de ganar. Desde ahí dijo: oiga, por favor, inclúyame a Batis, y me parece que también a Eva de Gives. Porque estaba Alcántara, pero está ahora de ministro. Exactamente. Y subió a Hertz, ¿no?
En cualquier caso, tanto Batis como Gertz, antiguos colaboradores de Andrés Manuel en el gobierno, cuando fue jefe de gobierno, gente de su círculo cercano, y en ese sentido, pues tendremos un fiscal general que, pese a las críticas de la sociedad civil respecto de evitar que fuera un fiscal carnal, sobre todo durante el gobierno de Peña, vamos a tener un fiscal seguramente cercano al Ejecutivo. Sí, muy cercano, definitivamente. Es aquí donde, por supuesto, nosotros, que hemos estado desde hace ya 2 años, más de 2 años, tratando de que fuera un proceso distinto a lo que a la final se ha materializado, que no fuera un proceso simulado, porque sí, efectivamente está cumpliendo con todo el procedimiento y los plazos que se está planteando, que se planteó en la última reforma al artículo 120 constitucional. Ajá. Pero, como bien señalabas, son nombres que ya tenía el presidente en su proceso interno, ¿no? Y es ahí donde vemos que es un proceso simulado. Podríamos llamarlo ya que va a ser un fiscal carnal, era uno de los temas que efectivamente estábamos tratando de evitar, ¿no? Porque a la final lo que se quería era un proceso transparente, con participación ciudadana, que estuviéramos contrapesos de alguna manera en el proceso, que nos permitiera tener a la final un perfil idóneo que respondiera a este reto tan importante que se tiene como es la transformación institucional de una Procuración de Justicia Federal, que sabemos que durante décadas ha estado en un proceso básicamente político, de injerencia, de manipulación, donde un proceso que tiene que ser técnico eminentemente siempre ha sido un proceso político. Y cabría incluso agregar de descomposición. Completamente exacto. Voy contigo, Itzel, y la verdad es que, la propia sociedad civil estaba participando y en medio del proceso dijo, chao, nos bajamos, no vamos a convalidar esto. ¿Fue una decisión correcta esa? Nos parece que sí, porque como mencionaba María, pues el proceso ya es una decisión cantada. Entonces, participar desde el Observatorio de Designaciones y también como lo comunicó el colectivo Fiscalía que Sirva, pues nos parecía que abonaba mucho a la simulación de este proceso y a legitimar malas prácticas. Malas prácticas porque en legislaturas anteriores el Senado había garantizado ciertos estándares de transparencia, de participación, y ahora estamos viendo que la cuarta transformación en las designaciones públicas está caracterizando por procesos donde no permite la deliberación pública, donde hay procesos sumamente correteados. Si me permites hacer una cronología del proceso, el 20 de diciembre, en el marco, digamos, de la discusión del presupuesto, del cierre de año, con una complicación, digamos, en la agenda, el 20 de diciembre la Junta de Coordinación Política del Senado de la República emite un acuerdo y da una semana, del 24 al 31 de diciembre, nada más como para ubicar el periodo en el que se da la recepción de documentos de las personas que querían digamos que consideraban que tenían el perfil para aspirar a esta gran responsabilidad, y en esa semana, ¿no? Navideña, como luego le dicen el madruguete navideño, se da la recepción de los documentos. Inmediatamente después, en enero, se anuncia una lista de las 53 personas, 27 personas, sí. Y el colectivo Fiscalía que Sirva, Vamos por Más y el Observatorio de Designaciones Públicas sacamos un comunicado diciendo que el acuerdo no estaba garantizando condiciones mínimas para hacer una deliberación, una valoración exhaustiva de los perfiles, porque en ese acuerdo inicial no se estaban colocando ni siquiera entrevistas. La respuesta de la Jucopo fue hacer entrevistas, bueno, yo le pongo entre comillas, exposiciones de 10 minutos donde participó Julio, donde no hubo la posibilidad ni siquiera de intercambiar. Con estas reglas y con estas formas es que ayer se aprueba una lista por parte del Senado de 10 nombres donde el dictamen no lo conocemos y por lo tanto no sabemos cuáles son las razones que tomaron para valorar estos perfiles. O sea, la motivación y la argumentación sobre ni siquiera estaban previamente definidos. Entonces tenemos una lista de 10 que envían ayer al Ejecutivo y en menos de 24 horas tenemos la respuesta del envío de una terna donde no te explicas que manden una terna si no la tenía ya previamente armada. ¿no? Bueno, parece que sí. Por lo menos esos nombres no son de ayer, son de hace ya varios meses. Julio Sabines, en términos, digamos, no tengo más que
referirme un poco a tu experiencia y a tu opinión sobre el proceso. Y es, a ver, en efecto, fueron 10 minutos los que dieron a los aspirantes en las comparecencias, en las primeras comparecencias, no en estas finales. Estas finales se anuncian maratónicas. Hoy creo que pueden aventarse 3-4 horas con Gertz, con Maestro Batis, con Eva, pero en tu caso te dieron 10 minutos. ¿Sientes que hubo piso parejo o no? Sí, yo sinceramente me tengo que sentir aludido a este tipo de expresiones sobre si el proceso estaba definido o si es un proceso simulado, cosa que yo rechazo tajantemente, porque en lo personal creo que puedo hablar por muchos de los otros aspirantes, no nos prestaríamos a un proceso simulado de sospechar que fuera así. Creo que se dio todo bajo las condiciones que se tenía que haber dado. En efecto, el acuerdo es la primera vez que sucede, es una elección inédita de un fiscal, tiene mucho margen para perfeccionarse. No tengo duda en el que a nosotros mismos, a los aspirantes, nos hubiera gustado deliberar con los senadores lo comentaron, sobre la viabilidad de una ronda de preguntas y respuestas, cosa que hubiera enriquecido, por supuesto, mucho el debate, pero definitivamente no es un debate que estuviera simulado, un proceso simulado. Y además quiero decirte una cosa, creo que se vive instalado en una retórica que corresponde a otros tiempos. El primer discurso de la Fiscalía Carnal no se dio por el hecho de que el presidente o no hiciera caso, que el procurador o no le hiciera caso al presidente, sino porque lo encubriera. O sea, el quid era que había un procurador que sería incapaz de hacer una procuración de justicia, de investigar los delitos de otros funcionarios al interior de la propia administración del presidente. Estamos hablando del presidente Peña. Bueno, en otros momentos. En efecto, durante el presidente Peña es cuando empezó creo que el término fiscal carnal. Pero puedo decir que México cambió el 1 de julio. Ya no estamos instalados en esa dinámica. Y pareciera que el hecho de que haya aspirantes, al final el presidente determinó 3, que tengan una trayectoria de acompañamiento con el señor presidente, los vincula irremediablemente a la corrupción que venía señalada en otros momentos de la administración pública. Yo creo que ninguno de los 10 que participamos en este proceso, de los 27 que participamos, estamos en la sintonía de ser tapaderas de nadie. De nadie, pero fíjate qué interesante. A ver, pone Julio temas que me parecen centrales para el debate. Voy contigo, María. A ver, el asunto del encubrimiento. A ver, se justificaba sobre todo el tema del fiscal Carnal porque un gobierno ampliamente señalado por corrupción, creo que estoy interpretando un poco lo que dice Julio, dejar a un fiscal 9 años sería justo prestarse a que funcionara como una tapadera, a pesar de que tenía que ser autónomo por mandato de la propia reforma. ¿Ese es el quid del asunto? ¿O habría que pensar que independientemente del gobierno de turno, lo que se necesita es institucionalmente una institución, un procurador que no tuviera vínculos con el Ejecutivo? Exacto, lo de fiscal carnal no era tanto para encubrir, obviamente está en el proceso. Yo creo que es una definición mucho más de cómo lograr una independencia técnica de una institución tan importante como una fiscalía que tiene que perseguir fenómenos criminales que definitivamente son fenómenos criminales que tienen muchas conexidades, ¿no?, dentro de ellas, donde puedes tocar desde poder económico, poder político, poder hasta temas sociales. Bueno, ¿no? a ver, Entonces, lo estamos viendo con el Huachicol, el vínculo entre el crimen y las autoridades de distintos niveles de gobierno. Pasó con Ayotzinapa, ha pasado con diversos casos que no necesariamente son con temas directamente relacionados por encubrir ciertos funcionarios o al mismo presidente de la República. Lo que se quiere es tener una persona, ¿no?, que tenga una cantidad de competencias y capacidades que nos permita decir que al interior de esta institución va a tener una persecución del delito en forma independiente. Y esto va más allá, inclusive de la autonomía que se le ha definido a esta institución y más allá de la cabeza de esa institución. Perdón, pero ¿se está cuestionando entonces la capacidad técnica de los aspirantes?
Es decir, O sea, están no es tanto cuestionando el la cuestionamiento capacidad técnica. técnico, no es A ver, tanto- Eso estoy entendiendo. Esa es perdón. pregunta versus el perfil. Sí. El perfil. Sí. A mí me parece que lo que está en el centro es cómo fortalecemos una institución que es la Fiscalía. Y al menos desde el Observatorio de Designaciones Públicas vemos que hay dos pistas que se van complementando. Una tiene que ver con garantizar un perfil idóneo y un mecanismo para garantizar un perfil idóneo tiene que ver con un proceso de designación que te garantice la imparcialidad. Y digamos que no lo dice el Observatorio de Designaciones Públicas, sino que son estándares internacionales de Naciones Unidas, de las directrices sobre la función de fiscalías o de las y los fiscales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la independencia y la autonomía de personas que procuran y administran justicia. Es decir, hay una serie de estándares que nos dicen esos procesos. Si uno pusiera un carnalómetro, ¿no? Pensando Ajá. aquí en el término, a ver, ¿Cuál decimos... estándar se violó? Perdón, es que tengo que participar Sí, en el justo debate. lo ¿Cuál? voy a decir, si, no, A ver, si me permites. adelante, adelante. A ver, de esos estándares, digamos, que dicen de un proceso para garantizar la imparcialidad, dicen que se tienen que establecer criterios objetivos para que sea el mérito y las capacidades de las personas las que estén determinando la decisión. Y aquí, en ninguna parte del acuerdo y de los acuerdos subsecuentes que tuvo el Senado, se mencionan justamente estos criterios a partir de los cuales el Senado va a tomar una decisión. Entonces, si no tenemos claridad en esos criterios y no tenemos tampoco los documentos que nos den cuenta de esa decisión, pues se presta a interpretaciones, ¿no? Ahora yo, Donde- ahora yo pregunto, los tres que hoy están en lista, los tres finalistas, ¿cumplen con criterios como los que has puesto sobre la mesa y de los estándares internacionales o no? A ver, y quiero, digamos, permitiría contestarte con una cosa. Sí. Una es, lo que buscamos con la imparcialidad es que se elimine o se reduzca de manera muy importante, digamos que la decisión se ve influida por algunos motivos que tengan que ver con la afinidad partidista, con la afinidad de algún poder o a la afinidad de algunos grupos, digamos, de presión o grupos de poder o incluso el crimen organizado. Digamos que bajo estos elementos uno puede decir, ¿no?, si es independiente y autónomo la persona. Si uno revisa los currículums, pues ve ciertas cercanías con el Ejecutivo, lo que confirma entonces que al no darse estos criterios, lo que se está privilegiando justamente es la cercanía, ¿no?, con pues el Ejecutivo Federal en este caso. Entonces, parece que esos elementos no abonan a una fiscalía autónoma que se está buscando. No estamos hablando de los méritos y de las capacidades, pero un elemento importante porque justamente la función tiene que ver con el control, con poner límites a ciertos intereses. Entonces, cuando hay una cercanía a esos intereses, pues, ¿no?, siempre va a estar en entredicho. Hablando del proceso para la designación del fiscal general de la República, un largo proceso que ha sido accidentado. Hoy mismo esta figura, esta imagen del fiscal carnal que planeó sobre el gobierno de Peña Nieto y mantuvo o impidió que ese proceso caminara en el sexenio, hoy reaparece. Antes de irnos a cortes, te lo comentaba Julio, el propio Batis, uno de los grandes favoritos, digamos, desde que incluso el presidente López Obrador le pidió a Peña que lo incluyera en la lista que mandara al Senado, decía: les aseguro que yo no voy a ser un fiscal carnal. Bueno, pues, Está a la defensiva. no sabrías, yo no vengo aquí en Pero calidad está- de pero- defensor del maestro Batis. No, ya sé, Pero pero ¿cómo sientes la declaración? Pues reactiva. Está bueno, como a la defensiva. Yo creo que está abordando las preocupaciones legítimas que tienen los senadores. Si esta es, y la sociedad civil, perdón, si esta es una de las preocupaciones que hay sobre el respecto, bueno, pues les está dando una respuesta. Y sabes que veo complicado Ajá. que además se cuestione la honorabilidad del maestro Batis, que es un hombre que se ha siempre caracterizado por actuar con una integridad absoluta en su tránsito por la vida política, que es muy larga. Perdón, no vine a hablar de él, pero sinceramente creo que eso es cuestionable sobre juzgarlo de esa forma. Ahora, yo lo que veo que comentan en la mesa son espacios de pura retórica. O sea, son formas de abordar de forma un poco sensacionalista, introducir ahí un poquito de insidia, de duda. O sea, la duda se puede sembrar, sí,
pero sugerir que el proceso está simulado o abordar lugares comunes de esta forma, así como sugerir que haya audiencias en las que en otros países la sociedad civil esté deliberando, interpelando a los fiscales. Bueno, para eso están los órganos. Primero que nada, sobre las competencias técnicas que hay, yo lo quiero aclarar, son las competencias constitucionales en las que hay. O sea, sobre los requisitos, las cualidades que deben de tener los aspirantes, en un país en el que se busca que la participación política y los derechos civiles de las personas sean lo más amplio espectro. En la Constitución, el artículo 102 dice cuáles son los requisitos para ser fiscal, y creo que a partir de ahí partimos. Ahora, ahí lo que dices me parece interesante, y voy contigo, María, porque en efecto, digamos, si comparamos, solamente comparando la actitud del anterior gobierno respecto y del anterior Congreso, respecto de la sociedad civil, sí podemos decir que hay un cambio de actitud. Claro. Un cambio de actitud en el que quizá el Congreso o la legislatura anterior era mucho más abierta y más incluyente respecto de las posiciones de la sociedad civil. No estoy juzgando si para bien o para mal, simplemente estoy diciendo que ese es un hecho. Y hoy parece que hay mucho menos apertura y se estarían, digamos, ciñendo a los criterios legales de la convocatoria, que es lo que estamos poniendo sobre la mesa. ¿Estás de acuerdo? Y si estás de acuerdo, ¿qué implicaciones y qué significado puede tener eso? Julio estaría más bien en el lado de, pues eso no es un problema. ¿Cómo lo ves tú? Desde el lado, evidentemente, de la sociedad civil. Sí, mira, yo sí creo que ha habido un proceso muy distinto a... No sé si se ha avanzado, creo que no se ha avanzado en ese aspecto, pero sí creo que la participación de la sociedad en su conjunto, y aquí estamos hablando de organizaciones sociales, activistas, la academia, es decir, diversos ámbitos, porque la sociedad es muy amplia en ese sentido. Creo que lo que sí es algo interesante es que, aunque pareciera que hubo una participación de la sociedad en un primer momento, inclusive para todo lo que fue la elaboración de la ley orgánica, sí, de la Fiscalía General de la República, ¿no? Fue un proceso que no quisiera calificar si fue errónea o no errónea. Lo que sí hubo una operación política muy interesante ahí en ese sentido. De inclusión. De inclusión, de ir legitimando un proceso que en un primer momento, ¿no?, se definió como unas reglas de juego de cómo debería de ser esas mesas en el cual se estuvo participando conjuntamente. Inclusive la ley se presentó en forma conjunta. Así es. El tema es con gobernación. Sí, no, todavía estaba en el proceso de transición. Perdóname, era con el grupo con de transición de la nueva administración. Ahora, lo que pasó fue lo siguiente: cuando se empezó a decir que para realmente tener un cambio radical y transformador de esta institución, que es una nueva institución que se tenía que crear, había que hacer cambios constitucionales para poder hacer esa transformación, es ahí donde empezó a quebrarse un poco el proceso, ¿no? Porque a la final yo no creo que fue la mejor ley, ¿no? Pero sí hubo como una esperanza y una promesa en la mesa de que se sacaba esta ley para avanzar en el proceso, que ya teníamos 4 años de desfase. Dejando pendiente de que nada más se iniciara esto y ya se tuviera constituida la fiscalía con su fiscal, etcétera. Pensar en un proceso que está en los transitorios, que se quedó ahí establecido, de hacer los cambios constitucionales necesarios en el muy corto plazo para hacer realmente una transformación. Entonces, ¿Y eso lo ven viable ahora? Sí. Perdón, Pepe, muy rápido, no quiero darte tu turno. Esto es porque hay que pensar hacia adelante. Esto es una de las partes más trascendentales de las responsabilidades que tendrá el próximo fiscal. El plan estratégico de transición. Porque va a ser una opinión con respecto de todo el sistema de justicia penal, no nada más de procuración de justicia, no nada más hacia el interior de la Fiscalía General de la República, sino que abordará todo el sistema de justicia penal, cambios incluso constitucionales. Es uno de los eventos relevantísimos de mayor importancia. Pero ahí el tema es que hay que ir por eso un poco más allá de los requisitos formales que te pueden establecer
La convocatoria. En la convocatoria, en la normatividad existente. Sí. Como yo le decía, todo se ha cumplido fielmente a como está establecido como procedimiento en la norma. Sí, no hay En ese vulneración. sentido, no hay ningún quiebre en ese Mira, sentido. ahí, mira, está empezando la comparecencia de Gers Manero. De Gers Manero. Estamos en vivo viendo estas imágenes desde el Senado. Es el tercero. El último, sí, el último de la terna. El último, y lo que nos queda preguntarnos es, de los tres que están sobre la mesa, por los perfiles que tienen, ¿cuál creen que sería el más idóneo para sacar adelante este plan estratégico de transición? No, lo que necesitamos es una persona con una visión transformadora. A ver, es las cuestiones que no vemos en la mesa, ni siquiera en el debate, en esta comparecencia no vemos en ese sentido, ¿no? Y cuando se da preguntas interesantes, inclusive de cambio del 102 constitucional, vinieron, por ejemplo, al maestro Batis se le hicieron estas preguntas. Y él dijo que no lo veía necesario, fue parte de su respuesta. Es ahí donde tú ves que entonces sí no estamos en esa misma línea, en esa misma visión de que hay que tener un cambio radical. Si no tenemos un cambio transformador dentro de la PGR que pase en ese proceso de transición a una fiscalía, que obviamente no es un paso de corto plazo, eso va a llevar su tiempo. A ver, Ojalá pueda revisar pero, mi a ver, es ponencia ante la interesante. Comisión de Justicia. Hablo exactamente de eso. Ajá, Pero pero a ver, es Por ahí eso donde- hubiera sido yo un buen fiscal. A ver, interesante, porque tu Ese- crítica ese no tema de es, evaluación no es sobre técnica. las capacidades técnicas de ninguno, sino sobre la falta de visión de la institución que necesitamos Claro. crear. ¿Eso cómo lo mides en designaciones? Es que me parece, regresando al proceso, hay como otros 3 elementos que me parece que faltaron. Una evaluación técnica a partir de un perfil idóneo de qué es lo que necesitamos, qué institución nos estamos imaginando y en función de estos retos que se están planteando, cuál es la persona que vemos con esas capacidades, experiencia y propuesta. La otra tiene que ver con mecanismos que generen o que permitan la participación ciudadana para revisar, para analizar, para objetar, para cómo... Y yo diría, no es un capricho ni son lugares comunes, son estándares internacionales, incluso son derechos. Hay un derecho a la participación en la intervención de asuntos públicos y nos parece que una visión restrictiva justamente de los derechos, de cómo estamos entendiendo una relación Estado-sociedad, pues limita justamente cómo vamos construyendo y fortaleciendo nuestra democracia. Ahora, hay una parte que es muy difícil encajar en esta parte de los perfiles, lo acaba de poner sobre la mesa María. No te voy a poner a evaluar a los otros que participaron, pero sí preguntarte, ¿estás de acuerdo que es fundamental que quien participó en este proceso se pudiera haber medido la capacidad de visión transformadora? Que en efecto, digo, ahí creo que no tenemos que buscarle mucho, Julio, en el sentido de que si algo necesitamos transformar en este país es la justicia. Sí, sin duda. Sin duda, me parece. Estamos atoradísimos. Pero este tipo de evaluaciones en un proceso democrático, en un país democrático, tienen que incluir a la mayoría. Tienen que ser de lo más amplio que se pueda. Entonces, a medida de que pusiéramos restricciones y mayores restricciones, en realidad acotamos derechos políticos, no estamos ampliando. Si nosotros podemos decir, el fiscal necesita tener tanta experiencia en esta materia, haber ganado tantos litigios, no sé, la fiscalía es un ámbito de competencia en el que no nada más es el litigio de los asuntos, la judicialización de las imputaciones, sino además se tiene que incluir la investigación de los delitos. Ahora se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, la facultad que tiene el fiscal de hacer inconstitucionalidad, promover acciones de inconstitucionalidad en materia penal, por ejemplo, ante la Corte. O sea, el fiscal debe de tener muchas habilidades de muy distintos ámbitos, incluso de la administración pública, no exclusivamente de materia penal. Pero hoy que va a arrancar una institución nueva con las no es características... una institución nueva, Pepe. Es la nueva PGR. Fiscalía Autónoma. No, es la nueva PGR. Por y eso. en eso tiene toda la razón y coincido con María, pero se trata de transformarla. No es nueva. Tenemos un grupo de gente que ya trabaja ahí y en el que hay funcionarios públicos muy destacados, Pero, a ver, eso muy es, entregados. pero imagino que esa es parte de la discusión. Si hay que la empezar de transformación. cero, No estamos hay empezando algunas de gentes, cero. pienso por ejemplo en Magaloni, que ha propuesto, hay que empezar de cero. No se puede construir sobre lo que hay. Pero en fin,
de una rendición de cuentas clara, precisa, en que la gente vuelva realmente a tener confianza en la Procuración de Justicia. Si vemos las encuestas de cómo se juzga el Ministerio Público, tanto del Fuero Común como del Fuero Federal, es verdaderamente lamentable. Por eso yo creo que este reto, esta nueva institución que va a nacer de la Procuraduría y que ahora será la Fiscalía, tiene un deber y una obligación de capacidad, de eficiencia. Ahí tiene en vivo a Gertz Manero, uno de los 3 candidatos de la terna que envió hoy el presidente López Obrador, hablando sobre la necesidad de recuperar confianza en la justicia, sin duda alguna. Y ahora vamos a la recta final de opiniones encontradas. ¿Qué va a pasar de aquí a mañana cuando pueda subir el dictamen para ser votado en el Pleno? Lo que hemos visto en las últimas horas, tanto en como, por ejemplo, en la Guardia Nacional, ha sido votaciones en las que se han logrado mayorías constitucionales requeridas para pasar esta clase de nombramientos. Ayer fue el de la Guardia, con el apoyo del PRI, con el voto del PRI, que junto con Morena ayer lograron sacar la Guardia. ¿Se va a repetir, María Novoa? ¿Cómo ves tú para lograr la mayoría calificada mañana en el Pleno? ¿El PRI acompañará otra vez y confirmará que sus lo que se afinidades son lo que se comenta es que mayores? Ya hay un acuerdo, que hay un acuerdo donde otra vez definitivamente Morena y PRI están en ese proceso. Inclusive hasta se habla de un peso de alguno de los 3 candidatos por el apoyo que puede tener el PRI, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a las mismas prácticas, es decir, esta cuarta transformación, no estamos viendo algo muy distinto a lo que pasaba en otros momentos políticos de México. Entonces sí es preocupante, ¿no? Es decir, otra vez definitivamente van a tener la mayoría, así como la tuvieron con la Guardia Nacional. O sea, tú ya lo ves cocinado. Yo sí lo veo ya una decisión ya trabajada, que inclusive esto tiene mucha relación con otras decisiones que se están dando en el país, como la Guardia Nacional, lo que viene del cambio en el artículo 19 constitucional con la prisión preventiva oficiosa. Sí, todo tiene como que algún sentido en ese sentido, y yo sí creo que ya hay acuerdos, ya han de alguna manera repartido ahí, de alguna manera, bondades, ¿no? Y favores. Itzel Checa, ¿cómo la ves tú? No, coincido con María, ya hay un acuerdo, tal es así que todo ha sido 24 horas, claro, ¿no? Hoy nos sentamos y mañana ya están convocados los senadores. Nada más hay que recordar que la lista que ayer aprobó el Pleno de 10 personas tuvo más de 90 votos y todos los partidos, con excepción del PAN, todos los partidos, me refiero a Morena, al PRI, el Verde, Encuentro Social, PT, creo que no me falta ninguno, votaron a favor de esa lista y muy seguramente van a votar mañana porque ya les dieron los números que se necesitan, y me parece un mensaje grave, parece un mensaje en contra de promesas que se hicieron en campaña, me parece un mensaje que va en contra incluso de la cuarta transformación que se pregona, porque hoy se hacen las preguntas por parte de senadoras y senadores y aluden a que ese es un proceso histórico. Yo diría, pues no me parece que sea un proceso histórico, sino más bien es un proceso regresivo. Parece que es un proceso que no abona al Parlamento abierto, me parece que es un proceso que reafirma que hay cuates en las designaciones, que se privilegia lo político sobre criterios objetivos y que eso no abona que tengamos instituciones que vayan funcionando, que sirvan y que pongan el interés de las personas en el centro. Julio Sabines, ¿está en desacuerdo? ¿Consensos o acuerdos? Cuéntame, Pepe, ¿cuál es tu punto? Parece que no se dan cuenta que México cambió el 1 de julio. Hay un mandato popular que pide que las cosas sean diferentes y se están haciendo diferentes. O sea, lo que no se puede pedir, la sociedad civil también tiene que ver las cosas diferentes. Ese es lo que no se puede pedir, Pepe, es que no se construyan consensos en las cámaras. O sea, el proceso legislativo es un proceso de acuerdos. No porque el PRI y Morena vayan en un sentido, quiere decir que hay colusión de algún tipo. O sea, simplemente se construyen las mayorías porque es la naturaleza del proceso legislativo. Y el Parlamento abierto es una gran oportunidad que abona mucho a la discusión, pero al final de cuentas el mandato, la representatividad de la gente, de acuerdo a nuestras leyes y a nuestros espíritus, la tienen los representantes populares. Y nadie quiere tomar una posición de los representantes, porque me parece que cuando uno está mencionando y está reclamando un derecho de la participación, el mensaje es: nosotros
tenemos la responsabilidad y nos queda claro que es su Bueno, responsabilidad. entonces es un Tan lugar es así que la común la van a asumir, participación. pero nos parece que es un derecho la participación en intervenir en los asuntos La públicos. democracia es eso, En la participación, discusión, claro, sí. en la discusión, pero, Claro, pero no, pero el no proceso sobre los no ha acuerdos. garantizado Miren, eso. lo que hay que pensar, estamos instalados en bloquear. Lo que hay que pensar es en construir. ¿Dónde están las ofertas? ¿Dónde están las propuestas? Y sabes que en estas mesas la sociedad civil debe de estar sumando propuestas. ¿Cómo contribuimos? En lugar de cuestionar todo simplemente porque buscan debilitar el proceso, Tenemos ya, 2 vamos años a la haciendo construcción propuestas. de las Julio, propuestas. Tenemos 2 años.